eliminamos la carga, entonces tenemos el movimiento de regreso, ¿no? Entonces, en estos casos, nosotros también podemos establecer una relación entre el torque aplicado, ¿verdad? O sea que el torque va a ser proporcional al ángulo de rotación, ¿no? Entonces, volvemos a tener una relación del tipo K por delta, o sea, solo que en este caso es una rigidez torsional. Y el desplazamiento en este caso es un desplazamiento angular. Pero igual yo perfectamente entonces puedo visualizar esa barra y al final establecerla como, o sea, desde el punto de vista de modelo, como un resorte también. Solo que, bueno, en este caso un resorte de tipo torsional. ¿Ok? Bien. Una de las cosas que nosotros podemos hacer con los resortes también es que en algunas ocasiones en la práctica es posible conectarlos en diferentes configuraciones. Denme un segundo nada más para conseguir un poco de agua. Bien, entonces, algunas veces es conveniente conectar los resortes, por ejemplo, a veces en paralelo. Es decir, uno tiene dos resortes. Vamos a suponer que uno tiene una rigidez K1, otro tiene una rigidez K2, que es como le llamamos nosotros a la constante del resorte, ¿cierto? La constante de rigidez del resorte. Bien, entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos esos dos resortes conectados de esta manera y que esos resortes los tenemos encerrados dentro de una caja, ¿no? O sea que no se puede ver qué es lo que hay dentro. ¿Sí? Ahora, vamos a suponer que una persona viene y ve el extremo este que está ahí saliendo de la caja y le aplica carga. Entonces la persona ve que cuando le aplica carga, aquí se produce un desplazamiento, que cuando él quita esa carga, ese desplazamiento se recupera. Si él duplica la carga, ese desplazamiento se duplica. Entonces,
él dice, bueno, eso lo que significa es que dentro de esa caja hay un elemento elástico, hay un resorte, ¿no? Ahora, él no sabe que hay más de un resorte, sino que él dice, bueno, allá adentro hay un resorte. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la rigidez que esta persona que hizo ese experimento está detectando? ¿Cuál sería esa rigidez? Bueno, esa persona lo que dice es, bueno, si yo le aplico la carga F, entonces yo voy a tener K por delta, ¿cierto? Por otro lado, para determinar qué es lo que la persona percibiría, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre aquí, de esta zona. Entonces vamos a tener la fuerza aplicada y vamos a tener entonces la fuerza de los dos resortes. O sea, una fuerza debida al resorte 1 y otra fuerza debida al resorte 2. Y si yo le aplico fuerza y lo mantengo ahí con esa fuerza aplicada, se va a producir, como dijimos, esa deformación. Pero vamos a tener también equilibrio, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos decir que la fuerza externa aplicada va a ser igual a la suma de FK1 más FK2. Ahora es fácil ver que el desplazamiento de los, perdón, la deformación de los dos resortes, ¿no? El desplazamiento de este extremo es el mismo, ¿no? Así que diríamos esto es K1 por delta más K2 por delta. Y acá nosotros teníamos que lo que la persona percibe aquí ¿no? Pero delta es el mismo para todo, así que nosotros podemos cancelar esto. Y por lo tanto nos queda entonces que la K que vamos a llamar la K equivalente, la rigidez K que la persona va a estar experimentando, perdón, aquí es K. Sería algo así, ¿de acuerdo? O sea que en otras palabras, la rigidez equivalente que la persona va a percibir es como si tuviésemos un solo resorte que tiene una rigidez que es la suma de los valores de rigidez de los resortes 1 y 2, ¿de acuerdo? Además de eso, si nosotros colocáramos, o sea, hiciéramos un experimento similar y colocáramos más resortes en paralelo, entonces es fácil mostrar que la rigidez equivalente va a ser la suma de todos los valores de rigidez de los resortes que estén conectados en paralelo. Bien, es una manera en que los podemos conectar. Tenemos otra manera que es cuando los conectamos en serie. Entonces en serie tendríamos algo así. Hacemos resorte, luego otro y el extremo, ¿no?
Nuevamente, nosotros podemos hacer el experimento y decir, bueno, vamos a encerrar esto en una caja, no se ve lo que hay dentro de ella, ¿no? Y nuevamente le pedimos a la persona que haga el ejercicio que hizo hace un rato, ¿no? Que le aplique carga, se va a producir una deformación, elimina la carga, eso se recupera, ¿de acuerdo? Pero nuevamente la persona no sabe que aquí hay dos resortes conectados de esta manera. Así que la persona simplemente dice, bueno, ahí hay un resorte que tiene una K, o sea, una constante elástica K. Así que yo perfectamente lo que sea que haya adentro, yo lo puedo reemplazar por un solo resorte y que tiene rigidez K equivalente, ¿cierto? Así que esa rigidez equivalente por el delta produce la fuerza, o es igual a la fuerza, perdón. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, por ahora todo claro. Sí, profesor. Profe, yo tengo una pregunta. Bien, la pregunta nuevamente es, bueno, ¿cuál es ese valor de rigidez que esta persona va a experimentar si hace el experimento de someter a carga? Y bueno, en este caso lo que va a ocurrir es que la deformación que se produce va a ser igual a la suma de las deformaciones que se producen en los resortes. ¿De acuerdo? Ahora, esto va a ser igual entonces a qué cosa? A F sobre K equivalente. Aquí tendríamos a F sobre K1 más F sobre K2, porque la fuerza es la misma, ya que los resortes están conectados en serie, ¿no? Por lo tanto, si eliminamos F, que está en todos los términos, nos va a quedar que 1 sobre K equivalente va a ser igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Que sería entonces lo que nos permitiría obtener cuál es la rigidez equivalente de esos dos resortes conectados en serie. ¿Okay? Bien, hay un aspecto que nosotros debemos tener claro y es que hemos dicho que el concepto de resorte nosotros lo vamos a ver de manera bastante general, bastante amplia, en el sentido de que no siempre el hecho de que mencionemos resorte significa que estamos hablando de un resorte helicoidal, sino que lo vemos de manera más general, ¿no? Entonces, La pregunta que le tenía era disculpe el sonido que ocurrió ahorita. La elasticidad y la rigidez, o sea, ¿cómo diferenciamos eso? Porque a veces cuando uno está resolviendo un problema, aparece, dice, el tal elemento tiene una elasticidad de tanto o una rigidez de tanto. Y también hasta me confunde el término amortiguación cuando se ve eso, o sea, ¿cómo uno identifica cuando se está hablando de propiamente el análisis de un resorte y no otra cosa? bueno, realmente no debe haber confusión, son conceptos que están
claramente definidos. La rigidez de un resorte está claramente definida y es simplemente se puede determinar experimentalmente al aplicar carga y obtener cuál es la deformación que se está produciendo en esa dirección en donde se está aplicando la carga. Y eso te va a dar la rigidez, ¿de acuerdo? O sea, Y eso cuando te se va a dar... utiliza el término elasticidad, Elasticidad es otro concepto. Elasticidad tiene que ver con el hecho de que los materiales puedan deformarse y que sean capaces de recuperar su forma original, deformarse cuando se les aplica carga y recuperar la forma original cuando se elimina la carga. ¿Okay? El caso de un resorte sería, digamos, un caso particular de un elemento que tiene características elásticas, pero en general o sea, hay una gran cantidad de materiales que tienen características elásticas y hay una cantidad de elementos que por estar hechos de esos materiales se pueden deformar, pero eso no necesariamente significa que son resortes, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los resortes, en particular, yo diría los podrías tratar como un caso particular del caso más general de elementos elásticos. Y usualmente tiene que ver con el hecho de que aplicas carga en una dirección, tienes una deformación en esa dirección y estableces una relación entre esa carga en esa dirección y la deformación en esa dirección. ¿De acuerdo? Porque en términos generales, las cargas en muchos casos no son tan simples como una carga en una sola dirección y ya la manera entonces de describir el comportamiento elástico es completamente diferente, que es lo que debieron ver, por ejemplo, en su curso de mecánica de materiales, que de hecho nosotros vamos a estar utilizando en varios puntos conceptos de mecánica de materiales, ¿de acuerdo? O sea, hay temas de varios cursos previos de los que nosotros vamos a echar mano aquí, entre ellos mecánica de materiales, ecuaciones diferenciales, álgebra matricial, dinámica. Así que si tienen algún chance de revisar algunos de esos temas, es bueno que lo hagan, ¿no? Okay. No sé si eso responde la pregunta. Y amortiguamiento es un tema que es totalmente diferente. Amortiguamiento tiene que ver con disipación de energía. ¿Okay? Así que ese es otro tema que no tiene por qué confundirse en absoluto con nada que tenga que ver con comportamiento elástico. ¿De acuerdo? Son aspectos totalmente diferentes. No sé si eso responde la pregunta. Entonces, cuando se habla así de un término en general de elasticidad del elemento tal, de la pieza tal, cuando lo analizamos acá, lo debiéramos analizar con los tres elementos, el resorte, el amortiguador y la masa. No sé exactamente qué quiere decir la pregunta, porque es como te digo, o sea, elasticidad es un aspecto del comportamiento, ¿no? El hecho de que un material se comporte de manera elástica, lo que significa es lo que mencioné hace un momento. Le aplicas carga, se deforma, eliminas la carga, se recupera y lo hace de manera instantánea. O sea, no hay retardos, porque hay algunos materiales a los que tú les puedes aplicar carga, se deforman, toman un tiempo en deformarse, luego de que eliminas la carga, el material toma un tiempo en recuperarse también, y el hecho de que se recupera la forma original significa que tiene características elásticas, pero el hecho de que lo hace de manera lenta, ¿no? De que toma un tiempo en recuperarse, ya lo que indica es que no es
estrictamente elástico. Para nosotros elástico significa eso, respuesta instantánea. Ya ahí estaríamos hablando a lo mejor de un aspecto más bien de tipo viscoelástico, ¿no? Entonces, que es una combinación, digamos, de comportamiento elástico con comportamiento viscoso, o sea, una especie de combinación de comportamiento de objeto elástico con algo de comportamiento de fluidos, ¿ok? Pero es otro concepto diferente. El término elasticidad, desde cierto punto de vista, podría ser muy vago dependiendo de dónde lo uses, ¿no? Aunque tiene una definición bastante precisa. Gracias, profe. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahora, si, por ejemplo, ya hablas del material y dices que tiene un módulo de elasticidad, ya eso es otra cosa, ¿de acuerdo? Porque lo que estás planteando es, o estableciendo, o especificando es una propiedad mecánica del material del que estás hablando, ¿ok? Y que puede ser para un elemento que tiene cualquier forma, o sea, así como podría ser un resorte, puede ser cualquier otra pieza, ¿no? No sé, tú dices, por ejemplo, esta herramienta está hecha de acero, que tiene un modo de elasticidad de 30 megapsi, o sea, ya lo que estás diciendo es, está hecha de un material y ese material tiene un módulo de elasticidad que también está claramente definido, como te digo, y eso es más un tema de mecánica de materiales, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, alguna otra inquietud, alguna pregunta? Yo por ahora bien, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, bien, luego pasamos a otro tipo de elemento que nosotros podemos utilizar para incorporar las características de las que hablamos al inicio, y en este caso se trata de las disipativas. ¿Ok? Bien, una de las cosas que nosotros tenemos perfectamente clara es que en los sistemas reales, en general, cuando nosotros tenemos algún tipo de comportamiento dinámico, vamos a tener disipación de energía. ¿Qué significa eso? Que parte de la energía mecánica que está relacionada con el movimiento se va a transferir al ambiente en forma de calor. Y que por lo tanto no, en general, en términos generales, no puede ser reutilizada por el mismo sistema mecánico de donde se transfirió al ambiente, ¿no? Entonces, eso normalmente tiene como consecuencia que, por ejemplo, un sistema que a lo mejor debería moverse por muchísimo tiempo sin tener que aportarle energía, simplemente no lo hace. ¿Por qué? Porque a medida que su dinámica evoluciona en el tiempo, parte de la energía del sistema se va transfiriendo al ambiente y por lo tanto entonces empieza en cierto sentido, digamos, a detenerse. ¿Okay? Y ese efecto está presente en todos los sistemas reales. Y eso es importante tenerlo claro. En algunos casos nosotros hacemos análisis
en donde no lo incluimos porque no necesariamente requerimos incluirlo para obtener los resultados que queremos, pero no significa que no estemos conscientes de que existe, ¿de acuerdo? Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de los sistemas discretos, como dijimos, la manera de incorporar las diferentes características es usando elementos particulares, como que cada elemento se encarga de aportar, como quien dice, lo suyo, ¿no? O sea, hay un elemento que aporta inercia, otro elemento que aporta características elásticas y asimismo hay otro elemento que aporta las características disipativas. Entonces, en ese caso, nosotros lo que usamos es lo que llamamos un amortiguador. Y en términos bastante simples, vamos a ver si lo podemos describir. Primero que nada, vamos a dibujar el símbolo que utilizamos. Normalmente es un símbolo que va más o menos así. Y la razón por la que lo dibujamos así se las explico en un momento. O sea, un amortiguador, digamos, uno lo podría visualizar como, imagínense un elemento cilíndrico, ¿verdad? ¿No? Un cilindro. Ese cilindro está sellado en los dos extremos. Dentro hay un émbolo, ¿no? Y eso tiene un vástago, o sea, es decir, una barra, una varilla. ¿No? Que es la que sobresale y es donde uno va a conectarse o qué sé yo, ¿no? Igual de este extremo, entonces tenemos otro elemento que nos permite fijarlo. Y dentro de esto lo que hay es un fluido, ¿no? O sea, aquí en esta zona hay un fluido. Y lo que ocurre entonces es que este émbolo, si lo vemos de frente, o sea, si yo me parara desde acá e hiciera una sección aquí, entonces lo que voy a ver es un elemento circular y entonces lo que esto va a tener son una serie de, vamos a suponer, agujeros, ¿no? De manera tal que entre la cavidad que está a la izquierda y la cavidad que está a la derecha, el fluido puede pasar de un lado hacia el otro a través de esos agujeros aquí en el émbolo. ¿Okay? Así que el fluido, vamos a suponer que yo, por ejemplo, estoy aplicando una fuerza en esta dirección, ¿no? Así. Entonces lo que va a ocurrir es que el fluido que está en la cara de la izquierda va a tratar de pasar por esos agujeros hacia la otra cavidad, ¿no? De aquí hacia acá. Entonces, claro, eso, el fluido usualmente es un aceite, un gas viscoso y entonces eso produce disipación de energía, ¿no? Cuando se está generando ese movimiento. Una de las cosas que nosotros podemos verificar es que en este caso, cuando nosotros aplicamos carga, esa carga va a estar relacionada pero con la velocidad a la que se mueve este extremo, ¿no? O sea que esta fuerza es proporcional, pero es proporcional a la velocidad, ¿no? O sea, a diferencia de el caso, por ejemplo, de los resortes, donde lo que tengo es que la fuerza está relacionada con cuánto se desplaza ese extremo.
cuando se deforma, ¿no? En este caso es la velocidad. Igual podemos tener amortiguadores de tipo rotativo, es decir, que lo que hacen es que vamos a tener un torque y ese torque entonces va a depender de, o va a ser proporcional a la velocidad angular de un elemento con respecto al otro, ¿no? En el amortiguador. Entonces, pero también, o sea que por ejemplo, de acuerdo a lo que estamos planteando, o sea, hasta ahora que hemos visto, bueno, por un lado que tenemos elementos de inercia. En el caso de los elementos de inercia, la relación va a ser de este tipo. Es masa con aceleración. O si se trata de un torque, lo que vamos a tener es momento de inercia y aceleración angular. Si en el caso de amortiguadores, lo que vamos a tener es una relación entre fuerza y velocidad, o por ejemplo, en el caso de amortiguadores de torsión, y lo que vamos a tener aquí es, por ejemplo, una velocidad angular ahora, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendríamos entonces un coeficiente de torsión. En este caso, para nosotros, C y CT nos referimos a ellos como coeficientes de amortiguamiento. ¿Okay? Y por último, en el caso de los resortes, lo que tenemos es una relación de este tipo. ¿Okay? O sea, en el caso de traslación, fuerza igual masa por aceleración. En el caso de los amortiguadores, la fuerza es proporcional a la velocidad. En el caso de los resortes, la fuerza es proporcional a la deformación. Para movimiento rotatorio, entonces vamos a tener que el torque es proporcional a la velocidad angular. La constante de proporcionalidad es el momento de inercia de masa del elemento. Luego tenemos los amortiguadores. Vamos a tener que el torque es proporcional a la velocidad angular, ¿no? Y esos coeficientes se llaman entonces coeficientes de amortiguamiento. Y en el caso de los resortes tenemos la rigidez, ¿no?, de los resortes, K o KT. K en el caso lineal y KT en el caso del resorte torsional. ¿Okay? Bien, entonces con esos elementos es que nosotros podemos crear, como quien dice, nuestro sistema. O sea, nosotros, dependiendo de qué se trata lo que queremos analizar, entonces agregaremos elementos de masa que se trasladan, que rotan, elementos de elásticos de un tipo o de otro, e igualmente en el caso de que querramos incluir disipación de energía. ¿Okay? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Profe, en los primeros dos ejemplos que mencionó, que hablaba de inercia, que es fuerza, masa por aceleración, el segundo no me quedó muy claro. No sé si lo podría repetir. El segundo,
el de torque, momento de inercia, Sí, ese en qué caso era que mencioné que se usaba. movimiento de rotación. Ok, listo, gracias, profe. Ujú. Ok, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Bien, cuando nosotros utilizamos este tipo de elementos y los combinamos para crear nuestros sistemas, normalmente nosotros vamos a estar trabajando con sistemas de un número finito de grados de libertad, ¿no? ¿De cuántos grados? Bueno, ya dependerá de la configuración, de los elementos, cómo están interconectados, etcétera, pero va a ser en general un número finito de grados de libertad. Y las ecuaciones que resultan en estos casos van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿De acuerdo? El otro tipo de modelo que nosotros utilizamos es cuando hablamos de los sistemas continuos, ¿no? En el caso de los sistemas continuos, lo que pasa es que nosotros no separamos estas características, es decir, aquí nosotros la inercia la aporta un elemento. En el caso de los sistemas discretos me refiero, la inercia la aporta un elemento, las características elásticas otro elemento diferente, las disipativas otro elemento distinto. Pero en el caso de los sistemas continuos, realmente nosotros no separamos las propiedades y las características, sino que las vemos como efectivamente son en la vida real, ¿no? Que realmente están presentes en todo el material, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos un elemento, entonces, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tomamos, qué sé yo, una viga, ¿no? Supongan que nosotros tenemos una viga y que esa viga entonces está apoyada en un soporte simple, por ejemplo. Entonces, si nosotros consideramos la viga en toda su longitud, entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, nosotros, sí, bien podríamos decir, bueno, tenemos toda la masa de la viga, pero si yo estoy haciendo un análisis dinámico, generalmente no puedo hacer mucho con la masa de toda la viga, sino que normalmente tengo que, de alguna manera, describir lo que está ocurriendo punto a punto en la viga, ¿no? Entonces, y asimismo, como tengo que establecer características de inercia, que usualmente lo hacemos, por ejemplo, con la densidad del material, igual nosotros tenemos que establecer características elásticas y entonces ya yo tendré que, de alguna manera, por ejemplo, indicar que, bueno, el material es algún material dado que tiene un módulo de elasticidad E, por ejemplo, y que la sección transversal de la viga, por ejemplo, tiene un momento de inercia de área de tal valor, ¿no? Y con esta combinación de ellos dos es que yo, por ejemplo, puedo pensar en términos de lo que sería como la rigidez, pero igual es algo que existe en cada punto del material, en cada punto de la longitud de la viga, ¿no? Normalmente el caso de las vigas nosotros lo analizamos como un problema unidimensional. Unidimensional significa que requerimos una sola coordenada espacial y lo que hacemos para eso es que definimos el origen, por ejemplo, en un punto, en un extremo, y entonces el objeto de estudio en este caso es toda la viga a todo lo largo de ella, o sea que
tenemos entre 0 y L un número infinito de puntos. Para cada uno de esos puntos nosotros tenemos que describir cuál es el desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, para poder hacer ese análisis yo tengo que considerar el hecho de que esa viga tiene masa en todos los puntos a todo lo largo de la viga, igual que tiene un modo de elasticidad en cada punto del material a lo largo de la viga, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de los modelos continuos corresponde siempre a un problema de un número de infinitos grados de libertad. No separamos las características, sino que en cada punto del material todas están presentes. Y la diferencia grande con el caso de los sistemas discretos es que aquí normalmente lo que vamos a tener son ecuaciones diferenciales parciales. ¿Okay? Pero bueno, eso por ahora todavía es temprano en el curso, eso lo vamos a ver ya tal vez cuando vayamos como por 3/4 del curso, o quizás 2/3, en donde vamos a empezar a ver vibraciones, por ejemplo, de barras sometidas a cargas longitudinales, cargas torsionales, vigas sometidas a cargas transversales, etc., ¿no? Entonces, ahí vamos a estar lidiando con problemas de sistemas continuos que, como dije, típicamente significa que estamos lidiando con un número infinito de grados de libertad, ¿ok? Pero que son, desde cierto punto de vista, modelos más realistas, porque así es como está realmente, así es como están, así es como aparecen en la vida real las características de los sistemas. O sea, la masa está distribuida en todo el volumen del objeto, sus características elásticas también, sus características disipativas también, etc. ¿Okay? Pero bueno, en algún momento vamos a llegar ahí. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Vamos a empezar a hablar ya de algunos sistemas, aunque sean sencillos. Vayan leyendo también ya sus libros, sus textos, porque nosotros, como van a darse cuenta, avanzamos bastante rápido. Bien, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a empezar con el sistema de un grado de libertad. Probablemente quizás el más simple que nosotros vamos a encontrar es entonces el que configuramos utilizando dos elementos y se trata en este caso de un resorte de rigidez K un bloquecito de masa M que se puede mover de manera horizontal solamente. Y nosotros lo que queremos es estudiar la respuesta de ese sistema cuando está sometido a algunos tipos de perturbaciones. Y vamos a ver entonces
primero que nada, ¿a qué se refiere la respuesta? Cuando nosotros hablamos de la respuesta, nos referimos a lo siguiente. Para yo poder estudiar el comportamiento dinámico de esta masa, yo lo primero que hago es definir un sistema de coordenadas. Que en este caso, bueno, como el movimiento va a ser horizontal, yo nada más necesito una coordenada, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Esa X o esa coordenada en función del tiempo, ¿no? Cuando yo logre obtener una expresión para esta X en función del tiempo, a eso es lo que nosotros le vamos a llamar la respuesta de ese sistema. ¿De acuerdo? O sea, aquí yo debo tener una expresión, o espero tener una expresión en términos de T. ¿De acuerdo? Eso es lo que para nosotros es la respuesta del sistema. Y en general lo vemos así aun cuando el sistema es más complejo, que tiene muchos elementos que se mueven en traslación, rotación, etcétera. Bueno, el conjunto de todas las coordenadas de cada uno de esos objetos ya determinadas, es decir, donde yo tengo ya una expresión de cada una de ellas en función del tiempo, o sea, en otras palabras, puedo simplemente tomar cualquiera de ellas y hacer las gráficas utilizando la expresión que tengo. Es lo que nosotros le llamamos la respuesta del sistema. ¿Okay? Ahora, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Estudiamos dos tipos de respuestas. Una a la que le llamamos la respuesta natural. O también respuesta libre. Y otra a la que le llamamos la respuesta forzada. Bien, ¿a qué se refiere esto? Perdón. Ok. ¿Cuándo vamos a tener una respuesta libre nosotros? Bueno, eso va a depender, o cuando tenemos una forzada, eso va a depender de el tipo de perturbación con el que nosotros sacamos al sistema de su condición esa estática en el que no se está moviendo. ¿Ok? O sea que vamos a tener algún tipo de perturbación. Cuando esa perturbación es de tipo inicial, ¿a qué me refiero con inicial? A que, no, imaginémonos que es como que yo estoy haciendo un experimento, yo tengo un cronómetro, y yo digo, bueno, en t igual 0 yo voy a hacer tal cosa. En este caso, por ejemplo, yo voy a sacar la masa m de su posición donde está ahí quieta y la voy a desplazar hacia la derecha, por ejemplo, unas 2 pulgadas. Y una vez que la he sacado 2 pulgadas, la suelto y ella empieza a moverse. ¿Okay? Entonces ese tipo de perturbación que yo ejerzo nada más al inicio y que ya después dejo al sistema solo por su cuenta a que haga lo que tiene que hacer, es lo que nosotros llamamos la respuesta natural o la respuesta libre. ¿Okay? Y luego tenemos lo que llamamos la respuesta forzada. Tenemos la respuesta forzada es cuando hay una perturbación, pero esa perturbación permanece en el tiempo ahí actuando sobre el sistema.
O sea que tendríamos una perturbación permanente. ¿Ok? Bien. Ahora, en los sistemas reales, en la práctica, normalmente los problemas se van a presentar no cuando vemos el tema de la respuesta libre o natural del sistema, sino cuando tenemos una acción, una perturbación que actúa de manera permanente sobre el sistema, ¿no? Normalmente ahí es donde se van a presentar las dificultades, y por eso es que es importante para nosotros el poder evaluar esa respuesta forzada. Pero esa respuesta forzada va a depender mucho también de información que nosotros obtenemos sobre el sistema al estudiar la respuesta libre. Así que normalmente por eso nosotros hacemos las dos cosas. Hacemos un estudio de la respuesta natural, porque eso es clave para poder nosotros hacer después el estudio de la respuesta forzada. Ahora, ¿qué sucede? En esto de la respuesta forzada, nosotros podemos también hacer dos tipos de análisis que lógicamente van a depender del tipo de perturbación, ¿no? Uno de ellos es cuando utilizamos un tipo de acción que nosotros llamamos determinística, o consideramos otro tipo de acción que llamamos aleatoria. Entonces, ambos análisis se pueden hacer, pero en este curso nosotros estamos enfocados en esto que está aquí, ¿no? La aleatoria es de otro tipo de curso, ¿no? De hecho, es generalmente un curso aparte. Así que nosotros nos vamos a enfocar en determinística. Determinística, ¿qué significa? Que yo puedo en todo momento, por ejemplo, la acción externa, digamos, la fuerza, la puedo determinar en cualquier instante. O sea, yo puedo determinar cuál es el valor de esa fuerza en cualquier instante en el que yo estoy haciendo el análisis de la evolución dinámica del sistema, ¿no? Y obtengo un valor exacto. O sea, para cuando t es igual a 15 segundos, por ejemplo, la fuerza son tantas librafuerzas. O si han transcurrido, o sea, cuando el tiempo hayan transcurrido 30 segundos, la fuerza va a ser igual a menos tanto, ¿no? O sea, pero yo puedo dar un valor, una cifra asociada a cada instante. En el caso de las acciones de tipo aleatorio, nosotros no podemos hacer eso, y lo más que podemos hacer eso es dar información en términos estadísticos. ¿No? ¿Qué significa eso? Que lo que pasa es que la señal es en extremo irregular, ¿de acuerdo? Cuando decimos la señal, me refiero a la señal de entrada, a la acción de entrada o a la fuerza de entrada. Son diferentes formas en las que nosotros le llamamos a estas perturbaciones externas permanentes, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en donde, de hecho, realmente todos los sistemas, cuando analizamos nosotros la dinámica, siempre vamos a tener un componente determinístico y uno aleatorio, ¿no?
Ahora, lo que pasa es que muchas veces el aleatorio es muy pequeño comparado con el determinístico, que prácticamente nosotros lo podemos ignorar, y al final entonces trabajamos como un sistema que lo tratamos totalmente como determinístico. Pero es porque digamos, las variaciones que se puedan dar de tipo aleatorio comparadas con los valores que asumen las variables que nos interesan, son, si esos valores, esa componente aleatoria es despreciable, entonces simplemente nosotros podemos manejar nuestro problema como un problema determinístico. Ahora, hay casos en donde eso no es posible y que necesariamente yo tengo que trabajar con un modelo no determinístico o aleatorio o estocástico, que es como también se les llama. ¿Okay? Pero en el caso nuestro vamos a trabajar esencialmente con casos determinísticos. ¿Okay? Bien. Entonces, volviendo al sistema del que nosotros estábamos hablando, ¿no? Tenemos el sistema de la masita y el resorte. Y nos interesa, por ejemplo, estudiar en este caso el movimiento horizontal, ¿no? Y lo que hacemos entonces es que en la condición en donde el resorte no está deformado y la masita está quieta, ahí ponemos el origen del sistema de coordenadas y definimos entonces la dirección positiva de esa coordenada. ¿Sí? En este caso sería hacia la derecha. ¿Okay? Bien, entonces vamos a suponer que nosotros tomamos esa masa, la desplazamos hacia la derecha, 1 pulgada, 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, lo que ustedes quieran. La mantenemos ahí, tenemos el cronómetro listo y cuando decimos t igual 0, le soltamos la masa, ¿no? Y entonces empezamos a estudiar la dinámica de ese sistema. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, mira, es un sistema como bien bobo, tal vez, o sea, una masita con un resorte, o sea, ¿qué trascendencia tiene eso? Bueno, les puedo decir lo siguiente, no importa qué sistema ustedes estén considerando, puede ser un edificio, puede ser una estructura, puede ser un buque, puede ser una aeronave, puede ser una máquina, ¿no? Una turbina, un depósito. No importa qué estructura sea, al final nosotros podemos mostrar que en todos los casos el análisis me lleva a obtener una ecuación idéntica a la de este sistema que nosotros vamos a considerar ahora. Así que, por muy simple que parezca el sistema y muy trivial, como quieran llamarlo, es un sistema que nos permite observar algunas cosas interesantes y que son comunes prácticamente a todos los sistemas, no importa qué tan complejo sea. ¿Okay? Así que por eso lo estudiamos. Bien, entonces, tal como mencioné, nosotros estudiamos primero la respuesta libre, que es un poco guiándonos por lo que yo acabo de plantear, de que sacamos el sistema de la condición no perturbada o condición de equilibrio, como quieran llamarle, y lo soltamos, él se empieza a mover y nosotros lo que hacemos es estudiar ese movimiento. ¿Okay? Ahora, eso en términos matemáticos, ¿cómo se plasma? Bueno, hay que plantear la ecuación de la dinámica de ese sistema para poder ver qué sucede, ¿no? Entonces, como dije,
vamos a tomar el bloque, vamos a imaginarlo ese bloque como que lo hemos desplazado hacia la derecha inicialmente, lo hemos soltado y lo que hacemos ahora mismo es que es como si le sacáramos una foto en un instante arbitrario cualquiera en donde la masa está fuera de la posición de equilibrio. ¿Okay? Así que eso es lo que yo he dibujado aquí. Y esto es lo que nosotros llamamos un diagrama de cuerpo libre en dinámica, ¿cierto? Es decir, yo tomo el sistema en una condición arbitraria cualquiera y lo analizo. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que incluir entonces aquí todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo libre, ¿no? Entonces yo voy a tener el peso, voy a tener las reacciones. También está actuando el resorte. Y listo. Ahora, movimiento vertical no hay. Y realmente no me interesa ese movimiento. Ese movimiento está, pero en esa dirección las fuerzas están balanceadas, así que no pasa nada ahí, ¿no? El peso está balanceado por las reacciones en las rueditas. Así que lo que vamos a tener es movimiento en dirección horizontal. Así que si nosotros escribimos la segunda ley de Newton para el movimiento horizontal, entonces lo que vamos a tener es esencialmente menos Fk igual entonces a la masa por la aceleración. Ahora la aceleración, si la coordenada es x, entonces va a ser x dos puntos. ¿Ok? Esa es la única fuerza que actúa en dirección horizontal, la fuerza debida al resorte. Ahora, esa fuerza debida al resorte va a ser igual a la rigidez del resorte por la deformación. Ahora, en este caso, por el hecho de que yo puse el origen del sistema de coordenadas en la condición no deformada, la coordenada X me da directamente la deformación del resorte, ¿no? Así que yo puedo escribir de que la fuerza debida al resorte es K por X. Yo puedo verificar que esta ecuación está bien, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, cuando X es positiva, significa que la masa está desplazada hacia la derecha, K es positiva, por lo tanto F me da positiva, lo cual debería significar que la dirección que yo asumí para F es la correcta cuando esto ocurre, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente eso es lo que sucede, ¿no? Que la fuerza cuando la masa está desplazada hacia la derecha, entonces lo que ocurre es que esa fuerza actúa hacia la izquierda, ¿sí? Así que nosotros podemos reemplazar en la expresión, vamos a tener entonces menos la x dos puntos es una manera de escribir la aceleración, ¿no? O sea, cuando nosotros escribimos x punto, eso significa primera derivada de x con respecto al tiempo. Cuando escribimos x dos puntos, significa segunda derivada de x con respecto al tiempo.
¿Ok? Bien, entonces esta es una ecuación diferencial que nosotros podemos reescribir de la siguiente forma, ¿cierto? ¿Ok? Si definimos, por ejemplo, Wn igual a raíz de K sobre M, entonces la ecuación tendría esta forma, ¿no? Ok, ahí tendríamos la ecuación diferencial. Para completar la data del problema, nosotros tenemos que aportar lo que se llaman las condiciones iniciales, ¿cierto? Porque si no, lo más que yo podría hacer es obtener como una solución general de la ecuación, pero no la solución del problema que me interesa. ¿Ya? Bien, entonces, de la teoría de ecuaciones diferenciales, como el problema es de segundo orden en T, entonces significa que yo necesito dos condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales van a ser entonces la condición inicial de posición, ¿no? Y la condición inicial de velocidad. ¿Okay? Que se supone que deben ser conocidas, o sea, eso debe ser data del problema, ¿no? Así que ahora sí tenemos completa la data del problema, porque tenemos la ecuación diferencial y tenemos las condiciones iniciales. Y podemos encontrar entonces la solución del problema. O sea que esta ecuación diferencial tiene una solución de la forma, digamos, A coseno de Wn por T ¿de acuerdo? Sí, eso nosotros lo podemos obtener fácilmente porque nosotros podemos suponer, por ejemplo, una solución de la forma, qué sé yo, digamos, de a la alfa t, reemplazamos en la ecuación diferencial, le vamos a encontrar que hay dos raíces, esas dos raíces van a ser complejas conjugadas, como son complejas conjugadas, nos llevan a solución de tipo coseno y seno, ¿cierto? ¿Okay? Bien, si nosotros aplicamos las condiciones iniciales, entonces vamos a obtener algo así, ¿no? Vamos a tener x0 coseno de omega n por t más v0 sobre wn, seno de wn por t, ¿no? Que eso sería entonces la solución del problema para el caso en donde las perturbaciones de tipo inicial nada más. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, ok. Bien.
Varias cosas aquí, ¿no? De esto que hemos encontrado, que es la respuesta natural del sistema. Una de ellas es que es claramente un movimiento oscilatorio. ¿No? Que comúnmente, debido a que está descrito por ecuaciones, por expresiones de coseno y seno de la misma frecuencia, entonces normalmente se conoce como movimiento armónico. ¿Okay? Así que tenemos un movimiento que es oscilatorio. Eso es una de las primeras cosas, ¿no? La otra cosa es que ese movimiento armónico ocurre a una frecuencia en particular, ¿no? Esta frecuencia que esto lógicamente viene dado en radianes por segundo, porque es una frecuencia angular, pero que podemos relacionar fácilmente con la frecuencia en hertz, ¿no? Donde esta frecuencia entonces vendría expresada en hertz o ciclos por segundo, ¿cierto? Bien, entonces hay algunos aspectos claves en esto que nosotros hemos encontrado ahí, como dije, a pesar de que es un sistema bastante sencillo. Uno de ellos implica qué cosa, que cada vez que nosotros tenemos en un sistema una combinación de elementos con características inerciales, y eso lo vamos a tener siempre que tengamos un sistema. ¿Por qué? Porque todos los sistemas tienen masa, o sea que inercia vamos a tener siempre. Y si esos elementos tienen características elásticas, entonces el sistema, perdón, es potencialmente un sistema que puede oscilar, ¿no? O sea, que puede vibrar. ¿Estamos claros? O sea, cada vez que nosotros tengamos esa combinación de características elásticas y de inercia, entonces nosotros tenemos un sistema que potencialmente es capaz de oscilar, de tener movimiento, de manifestar movimiento oscilatorio. Es cuestión de que se le perturbe y vamos a tener ese movimiento, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es a qué frecuencia se da ese movimiento, ¿no? ¿Qué la determina? Bueno, es claro de la expresión que tenemos ahí que la frecuencia a la que ese movimiento se da está directamente relacionada con esa relación de características elásticas y de inercia, ¿de acuerdo? Porque vamos a ver más adelante que esa característica es general para todos los sistemas. O sea, no importa de qué se trate, si de un vehículo, si de una aeronave, si de una galera, un edificio. En términos generales, esas características de a qué frecuencia se dan los movimientos va a estar directamente relacionada a cómo está distribuida la inercia y a cómo están distribuidas las características elásticas. ¿Okay? Eso es general, ¿no? Lo otro importante es que no solo sabemos que es así, sino que también podemos cuantificar cuál es esa frecuencia. O sea que en este caso, por ejemplo, nosotros podemos saber a qué frecuencia se va a mover el sistema. ¿De acuerdo? Y viene dada por esta expresión, raíz de K sobre M. Entonces, ese tipo de información es fundamental para estudiar las características de la respuesta forzada, que es, como mencioné, donde probablemente nosotros vamos a tener
que el hecho de que surjan problemas en los sistemas, ya sea que están ya construidos o cuando se está haciendo la etapa de diseño, podemos llegar en un momento dado a establecer que con ciertas características, ciertas dimensiones, ciertos materiales que estamos eligiendo, podemos tener dificultades desde el punto de vista de vibraciones. Y justamente por eso es este curso, precisamente para ver cómo esa distribución de inercias y de características elásticas en un momento dado puede afectar el comportamiento de un sistema complejo, simple, o una estructura, o un vehículo, una nave, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a empezar a ver entonces en la próxima clase, ¿no? Ver el tema forzado y cómo entonces por qué esta parte que hacemos de análisis de respuesta natural es importante para el tema de la respuesta forzada. ¿Okay? Bien, por ahora creo que podemos parar aquí. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda y continuamos entonces el día jueves. ¿Preguntas, dudas? Por mi parte no, profesor, gracias. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Que estén bien, chicos. Gracias, profe, igual. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias, profe.